Momento de entrar en contexto. Bienvenidos todos a nuestro espacio. Como siempre, un gusto saludarles a través de esta señal este miércoles 24 de mayo. La señal de Canal I para toda Venezuela en las principales ciudades. Recuerden que estamos en señal abierta, además de todas nuestras plataformas digitales. La aplicación en Play Store está disponible para que también nos sigan a través de la web. Además, por supuesto, nuestro sitio tiene también la transmisión en tiempo real y estamos también en Roku, por supuesto en televisión por suscripción, y además nuestro canal de YouTube, que siempre está disponible para ustedes. Si se perdieron este espacio, allí en nuestro canal está siempre el contenido audiovisual. Carlos Peñalosa en Contexto. Ya por cierto están disponibles las entrevistas de ayer con Manuel Teixeira, con Antonio Ecarri, las conversaciones que hemos tenido en los últimos días. Pueden nuevamente visualizarlas. Recuerden suscribirse. Gracias como siempre a quienes se han suscrito, los más de 6.000 suscriptores que ya tiene nuestro canal. Gracias a todos ustedes. Un par de saludos, por cierto, en nuestro canal de YouTube. Elio Andrés Rivas nos escribía ayer en la entrevista con Manuel Teixeira, completamente de acuerdo. Tenemos que ponernos, no podemos esperar un proceso de elecciones para darle respuesta a la población y a los problemas del venezolano. Lamentablemente la solución es inmediata. ¿Cuál beneficio? Dice además Neri Enrique Mendoza, que algunos políticos están vendidos al régimen. También Javi dejaba un par de comentarios acá en la entrevista con Antonio Ecarri, diciendo que Antonio Ecarri es chavista por las declaraciones que dio ayer respecto a su intención de ratificar al alto mando militar. Ha abierto un debate Antonio Ecarri respecto a cómo se debe tratar el tema militar en una posible transición, en un eventual gobierno de factores políticos distintos a quienes hoy están en el Ejecutivo. @ en Contexto Piso I, @ Carlos Peñalosa, son también nuestras cuentas en redes sociales y además nuestro WhatsApp 0412-700-7606, 0412-700-7606. Como siempre, también agradecidos con quienes nos acompañan a través de esa vía. Desde ya esperamos sus preguntas y comentarios. Ayer hablábamos del tema militar y hoy vamos a hablar de lo económico, porque ya los nombres sabemos cuántos van, 10, 12 tal vez, algunos hablan de 15 candidatos. Hay un montón de personas que se han puesto a disposición de la ciudadanía para aspirar a participar en la primaria o a ir hasta el final en 2024 a las elecciones presidenciales. Pero propuestas ahora estamos también escuchando. Ayer hablábamos del tema militar con Antonio Ecarri. Hoy vamos a hablar de lo económico, porque María Corina Machado en los últimos días presentaba precisamente lo que sería su equipo que acompaña la propuesta económica que va a presentar al país. Y está con nosotros en estudios Henkel García, él es analista financiero y, como mencionamos, miembro de este equipo del Comando de 20 Venezuela. Un gusto, Henkel, que nos acompañes. Un gusto también poder acompañarlos y bueno, y lo primero es decir que soy parte de un equipo que también lo conforman otras personas. Claro. Está la profesora Sari Levy. Del Observatorio Venezolano. No, de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Está Gustavo García y Rafael de la Cruz, está Carlos Blanco y también Hugo Bravo también ayudando a coordinar todo el equipo. Y que sí, me gustaría hablar un poco del perfil, porque cuando tú ves el perfil, yo, por supuesto, si bien como ciudadano me interesa la política. Claro, ¿cómo terminan con esa afinidad, ¿no? Con esta candidatura? Somos personas que realmente nos interesa la política por lo que te decía, por ser ciudadano venezolano y porque estamos en las circunstancias que hoy tenemos, pero que hacíamos vida fuera. O sea, cada quien hace vida. Yo como consultor económico, financiero, principalmente de empresas, y cada quien también en la vida económica, otros en organismos multilaterales, pero que viendo la situación de Venezuela nos animamos a acercarnos a una propuesta política en específico, en este caso la de María Corina, y también porque también es afín a lo que uno piensa. O sea, yo no me acerco, si esto estuviese en contra de lo que yo quisiera para el país, obviamente ni me acercaría. Entonces es un grupo que se trabaja bastante bien, que quiere lo mejor para Venezuela, y que yo creo que lo que nos... Cuando esto de elaborar propuestas, y aquí que hay gente que al final todos vivimos acá, a mí lo interesante es partir del ciudadano. ¿Qué desea el ciudadano? Y después de allí empiezas a hacer las propuestas. Porque, ¿cómo haces viable lo que desea el ciudadano? Claro, y de hecho lo preguntaba ayer por redes sociales, o sea, ¿para qué le serviría la estabilidad macroeconómica? Que es una de las cosas que uno lo propone. Bueno, vamos a lograr estabilidad macroeconómica, acabar con los desequilibrios, que haya orden fiscal y monetario, ya eliminar el financiamiento del Banco Central al Ejecutivo, el tener un Banco Central autónomo.
Pero ¿para qué el ciudadano quiere eso? Bueno, pues al final porque quiere certidumbre, no quiere estos movimientos abruptos, quiere tener capacidad de ahorro, quiere que sus ingresos mejoren. Entonces, bueno, cuando partes de allí, entonces no es que se haga más fácil, pero sí hay un poco más de claridad qué es lo que uno debe hacer. Hay 3 líneas generales que yo pudiese describir que después agrupa ciertas medidas. Claro. Uno, el libre desarrollo del individuo, o sea, partir del individuo como el centro de lo que es la política pública, no el colectivo, sino el individuo. O sea, ¿qué hacer para que ese individuo pueda ser autónomo, se pueda lograr sus objetivos como persona y como profesional? Después, un Estado que esté en función del ciudadano, porque hoy el Estado venezolano, y es algo que se estudia mucho a nivel de lo que son instituciones, el Estado está a servicio de quienes están hoy en el poder. O sea, la transformación tiene que ser, y el diseño institucional nuevo, que tenemos un diseño institucional que no va solo en lo económico, ese nuevo diseño institucional tiene que abarcar lo político, desconcentración del poder político, la eliminación de la reelección, entre otras medidas, que ahí hay como ciertas coincidencias, pero el Estado y las instituciones tienen que estar a favor del ciudadano, no a favor de sostener a cierto grupo en el poder, no a favor de mantener privilegios a determinadas personas. Y lo otro, que por supuesto es un centro, es ir hacia una economía de mercado. Y creo que una de las cosas positivas... Del socialismo a una economía de mercado. Y una de las cosas positivas que tenemos es que el venezolano entendió que los controles no sirven. Y hay mucho de inspiración, por cierto, que estaba repasando lo que aplicó Alemania en posguerra. Quien llevó ese nuevo programa económico fue Louis de Erhard, y una de las cosas que le proponían era que mantuviese un sistema de control de precios. Y él agarró y decidió, mira, ¿tú sabes cómo es esto? Aquí no hay control de precios. Aquí vamos a ir a un sistema de economía de mercado. Claro. Y el general que estaba, esto como anécdota, ¿no? El general que estaba como cabeza de los aliados en los territorios tomados de Alemania, le decía a Erhard, mira, mis asesores me cuentan que eso es un error garrafal, que tú no puedes ir hacia un sistema de liberación de precios. Y Erhard, de manera jocosa, pero que quedó para la historia, dice, no se preocupe, general, que mis asesores me están diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ellos están plenamente convencidos de que por ahí era el camino. Claro, en aquel momento era algo novedoso, la discusión entre socialismo y economía de mercado, o capitalismo, como lo quiera llevar, era muy dura. Y eso era como algo, oye, muy eran dos ideas contrapuestas. Pero estaban plenamente convencidos de que eso iba a servir y al final, bueno, viene todo lo que es el milagro económico alemán, bueno, producto de esto. Claro, el caso venezolano no es exactamente el de Alemania. Correcto. Tenemos unas similitudes y unas diferencias, pero sí hay ciertas cosas que son elementales. Hablemos de ese contexto precisamente porque el caso venezolano para 2024, por supuesto, quien asuma 2025, es un país con todos los poderes en contra. Quien asuma la presidencia. Hay temas allí, nuestro invitado habla de 3 puntos claves, este es el primero que estamos hablando, pero hay un tema que tiene que ver con confianza, que bueno, puede mejorarse con un cambio en el Poder Ejecutivo, hay un tema de privatización que depende... No solamente cambio en el Ejecutivo, o sea, para mí lo institucional es clave. Claro, más pero allá, la figura del Ejecutivo hoy no le genera confianza a los mercados, lo vemos por allí. El tema de la privatización depende ya de acuerdos con otros sectores políticos que van a seguir haciendo vida en el país. Claro, y son procesos, ¿no? Y yo creo que eso es que hay ciertos puentes que tienes que cruzar en su momento, y esos se cruzarán. Porque en todas las filas, independientemente de los partidos, hay gente con que sí vas a poder llegar a acuerdos. Y sí, este tipo de cosas tiene que, para que tenga solidez, para que tenga base, tiene que ser de amplio acuerdo. Después vienen unas elecciones importantísima que son las del 2025. Las mega elecciones. Que son claves, ¿no? Y ahí quizás se destrabe todo esto que pudiese ser muy restringido al comienzo, pero para allá tenemos que apuntar. Eso sí, la propuesta tiene que ser clara, tenemos que convencer de que por allí es el camino y que va mucho más allá de lo económico, tú lo decías. Esto es importantísimo, un proceso profundo de descentralización del poder político, ¿no? Para allí también tenemos que apuntar.
tienes el Banco Central, ¿no? Cómo realmente vas a garantizar la autonomía, cómo queda el rol de la propiedad privada, porque eso también es un eje, cómo va a quedar la defensa de la propiedad privada. Claro, el tener restricción fiscal para que un gobierno no se desboque y no meta en desequilibrios como lo que hemos tenido en el pasado. Pero se asume un gobierno que hoy depende de ese desequilibrio fiscal. Y por eso que esto es clave, porque nosotros entendiendo que esa es la situación, el lado del ingreso es importantísimo. El poder tener por el lado del ingreso, que sea por aumentar el ingreso corriente del Estado, que con un nuevo gobierno que genere confianza, la gente se animaría a invertir y eso ya empieza a arrancar el motor o ese círculo virtuoso de crecimiento. Eso en primera medida lo tienes que hacer, pero también necesitamos grandes inversiones que realizar. Y no solamente grandes inversiones, aquí también necesitamos financiamiento de otro tipo, porque un aspecto clave, ¿no? Más allá de esto, del diseño institucional, de estabilizar el país, tienes un grave problema de servicios públicos que tienes que solucionar, porque si no, la situación de los servicios públicos va a restringir ese crecimiento. Para eso necesitas grandes montos de las grandes inversión. industrias sin electricidad? ¿Cómo haces para hacer sin electricidad? ¿Cómo haces sin tener agua? En este caso ya Internet juega un rol importantísimo en la productividad. Pero más allá de eso, para no solamente quedarnos en crecimiento, sino ya pensar en un desarrollo a mediano y largo plazo. Educación, salud, el sistema de seguridad social. O sea, son problemas que tenemos que abordar y que, bueno, vamos a requerir tanto por el lado de la inversión, por el lado del financiamiento, para poder afrontar eso, ¿no? Porque estamos metidos en un hueco. Salir no va a ser para nada fácil. Nos toca hacer una pausa. Al regreso hablamos del tema de las privatizaciones. Petróleos de Venezuela, cada vez que se habla en Venezuela de privatizarla, se genera un debate al respecto de no se puede privatizar, que debemos mantener el control de lo que es la principal industria del país, que vino, además, la nacionalización de la industria con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo hacerle entender al ciudadano o explicarle al ciudadano que este camino es viable? Lo conversamos al regreso con Henkel García, como mencionamos, analista financiero y también parte del equipo económico de María Corina Machado. También leemos sus preguntas al regreso de la pausa, @encontextoepisodio, @Carlos Peñalosa y nuestro WhatsApp 0412-700-700.